Hola hermanos, ¿cómo están? Un nuevo devocional entonces, Lucas capítulo 18. Vamos a ver desde el versículo 1 al 10. No, al 14. Eh, Ahí son dos parábolas muy bonitas, de mucha enseñanza, y vamos a ver entonces de qué se está tratando este asunto el día de hoy. Eh, la primera parábola es de la viuda y el juez injusto. Y ya conocemos la historia. Y, y la enseñanza está en el primer versículo, porque dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la enseñanza que va a dar entonces Jesús en esta parábola. Que, bueno, lo que está enseñando o muestra con este ejemplo, con la parábola, es a esta viuda que iba a pedir justicia a este juez que era injusto, era malvado, no temía a Dios, no respetaba a nadie. Y este juez respondió a esas plegarias por la insistencia que tenía esta viuda. Ahora, Jesús no está queriendo decir que Dios es como este juez injusto, sino que todo lo contrario. Lo que está queriendo decir es que si este juez, siendo injusto y malo, eh, respondió ante la insistencia de esta viuda, cuánto más Dios, que es justo, y aparte de justo, es misericordioso y es amoroso. No hay comparación en cuanto a la respuesta que podamos o pueda tener la persona que eh, acude a Él. Y, y es algo que a nosotros en general nos pasa, el que nos desanimemos en la oración. Nos desanimemos, ya sea porque nos olvidamos, porque si oré ayer, o ya como que no empezamos a tomar, a bajar el ritmo de nuestra oración, de nuestra necesidad de oración. Y por eso dice el primer versículo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús sabía cómo somos, y también conoce nuestro corazón y cómo es nuestra tendencia a olvidar las cosas, y no tan solo a olvidar, sino que nuestra tendencia no a las cosas de Dios siempre van a ser a lo contrario. Y bueno, vemos con esta enseñanza la importancia entonces de mantener la oración constante delante del Señor. Cualquier necesidad debemos presentarla ante el Señor, y, y no esperar a veces esperamos tener necesidades fuertes para ponernos a orar, eh, y no es la idea es tener comunión con el Señor constantemente, porque necesitamos estar en oración, necesitamos estar comunicados. Pablo también lo dice en sus cartas: orad sin cesar, constantemente, constantemente clamando al Señor, constantemente eh, eh, comunicándose con Él en todas las áreas de nuestra vida. Y, y tenemos el gozo de que saber de que Él nos oye y que Él nos va a responder. Por eso dice el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y entonces tenemos esta garantía de que la oración es oída por Dios, y podemos confiar en recibir respuesta de parte del Señor. Y, y a veces es difícil porque la oración es, si fuera algo que no afectara nuestra realidad en cuanto a que Dios intervenga en nuestra vida, sería fácil el orar. Pero es difícil orar porque es una herramienta que Dios nos ha dado, del poder estar comunicándonos con Él, y,
y ver el poder que fluye a través del Señor en una oración. Y hemos visto y hemos oído también respuestas de oración, cómo Dios responde las oraciones y a veces en situaciones que son realmente complejas, que no parecen tener salida, vemos entonces también la mano del Señor obrando en las vidas. Esa es la primera parábola. La segunda parábola tiene que ver en parte también con lo mismo de estar presentándose delante del Señor, pero habla de la diferencia de cómo nos presentamos delante del Señor. Y es la parábola del fariseo y el publicano. Y hay tanta profundidad en estas parábolas que podríamos hablar tanto de ellas y sacar tantas conclusiones y meditar en tantos detalles que muestra el Señor en una simple parábola. Pero vamos a tratar de resumir en lo más o menos en lo que yo pude entender y compartirlo. Vemos entonces aquí dos personas que se van a presentar delante del Señor, pero también está la clave en el primer versículo de esta parábola, que es el 9, donde dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A ellos iba dirigida entonces con esta enseñanza. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Ve? ¿Qué iban a hacer? A orar. A orar al templo. La diferencia está: uno era fariseo y el otro era publicano. Recordemos que el publicano no era querido ahí en el pueblo de Israel, entre los judíos. Eran traicioneros, le decían ellos, porque trabajaban, entre comillas, para los romanos y cobraban los impuestos y eran, ¿cómo se llama? Hacían trampa y robaban. Y vamos a ver más adelante también la historia de Zaqueo, que es un publicano, y también Jesús muestra esa historia. Y esta persona entonces fue aquí a orar. Pero el fariseo dice, puesto en pie, oraba, mire que dice, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y bla, 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 bla. Eso no dice ahí, pero yo lo puse. A lo que me refiero que hablaba solamente de sus obras. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta parábola tiene que haber golpeado muy fuerte a ellos, porque estaba cambiando todo lo que culturalmente ellos creían y tenían por cierto, de que el que realmente agradaba a Dios eran los que cumplían la ley, y estaban ahí los fariseos, los escribas y todo ello. Y decir que el publicano salió justificado delante de Dios en estas oraciones, era como un golpe súper duro para ellos, el decir, bueno, y el otro lo que hizo, que no vale nada. Y el otro que hace puras maldades, entre comillas, porque era el publicano, recibió la justificación. Y ahora nosotros podemos entender de lo que se trata la justificación, pero ellos no entendían hasta ese entonces de qué se trataba. Pero, para no profundizar tanto, lo que quiero llegar a decir es, aquí está en escena la gran mentira que hay hasta el día de hoy y que está en el mundo entero y que muchas veces nos afecta también a nosotros. Y es esta idea de que yo tengo el favor de Dios por mis obras, por lo que yo hago. Si preguntamos a cualquier persona cómo podemos llegar al cielo, cómo podemos agradar a Dios, cualquier persona va a decir
hay que ser bueno, hay que ser bueno, no hay que robar, no hay que matar gente, en fin. Y a veces tratamos de tomar esto así como a la ligera, de decir, no, hay que hacer ciertos parámetros y que esto es ser bueno, y con eso ya yo creo que voy a tener un poquito de favor de parte de Dios. Y erróneamente también creemos esta mentira de que yo tengo el favor de Dios por ser bueno, o mejor dicho, por no ser tan malo, porque caemos en esto. Y no tan solo la gente que no conoce al Señor, sino que también esto cae y nos afecta a nosotros y en la forma que nos presentamos delante del Señor en nuestra oración, y creyendo que a veces por hacer tal o cual cosa dentro de la iglesia, del servicio que uno realiza, podemos estar agradando al Señor y podemos estar en un estatus un poquito más alto que otro, y caemos en eso y cometemos ese error. Pero aquí nos está mostrando eh, la verdadera forma que debemos presentarnos delante de Él. Y a veces nos justificamos, o a veces no creemos esto mismo al recibir respuesta de algunas oraciones. No, por ejemplo, yo pedí oración a la iglesia y, y el Señor respondió, y debe ser porque yo soy un poquito bueno, debe ser porque yo hago estas cosas, y bueno, el Señor se tiene que haber agradado de eso y por eso respondió nuestra oración. Y también cometemos ese error, porque Dios, si responde una oración, es solamente por misericordia que Él nos responde una oración. Pero la manera principal que debemos presentarnos es con esta necesidad profunda que tenemos de misericordia delante del Señor, como lo hizo este publicano. Dice, este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, y recordemos que el fariseo estaba en pie, sino que se golpeaba el pecho, ese en señal de tristeza, de angustia, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esto nos lleva al punto de el arrepentimiento que debemos tener delante del Señor diario. Conocer, o mejor dicho, no conocer. Mostrar al Señor que estamos arrepentidos de nuestra forma de vivir, y reconocer y tener esta conciencia de pecado, y que el Señor nos muestre nuestro pecado para que nos arrepintamos y nos humillemos y mostremos esta necesidad del Señor, y así clamar a Él, con esta necesidad de que soy un pecador, que merezco el castigo del Señor, pero yo clamo al Señor para que Él sea propicio a ese pecado, y, y podamos recibir el favor de Dios. Por eso dice Jesús que éste descendió a su casa justificado, o sea, justo. Y nosotros debemos presentarnos delante del Señor con esta humildad. ¿Qué significa esta humildad que estoy diciendo? Esta necesidad que tengo del perdón del Señor, de que constantemente le estoy fallando, constantemente no, mi sobra, lo más bueno que yo pueda hacer durante todo el día, no va a ser solamente un trapo de inmundicia, dice su palabra. No alcanza a ningún nivel de la bondad perfecta que tiene el Señor, y que esa es la pureza que el Señor exige de nosotros, pero no la tenemos. Por eso debemos clamar a Él con misericordia, por misericordia. Y dice su palabra que por la misericordia de el Señor no hemos sido consumidos, porque eso es lo que merecemos. Ya me extendí mucho, pero eso era lo que quería compartir con ustedes. Oramos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque eres fiel, eres bueno, y podemos clamar a ti en humildad, y tú conoces nuestro corazón y nuestra necesidad
queremos llegar a ti arrepentidos, llegar a ti con esta necesidad de perdón, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que fallamos y que necesitamos, Señor, de que nos guíes, que nos levantes y que nos recibas para que sigamos avanzando y creciendo en tu caminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Eso, hermanos, un saludo.